Yo siempre me hago una pregunta. ¿Qué debemos cuidar en Cáritas para cuidar bien? Para mí es más que un juego de palabras. ¿Qué debemos cuidar en Cáritas? Es decir, en los servicios diocesanos, los servicios generales, en los equipos, en las mismas Cáritas parroquiales, ¿verdad? ¿Qué debemos cuidar para cuidar bien? Porque hay algo que está claro, y es que las personas más vulnerables, las personas en exclusión, a las que servimos, tienen el derecho a que nuestra atención sea la mejor que le podamos dar. Que nuestro cuidado sea un cuidado no rampante, no para salir del paso, sino sea ese cuidado que necesitan realmente. Por eso me hacía esa pregunta también, ¿no? ¿Qué tenemos que cuidar para cuidar bien? ¿Dónde poner el acento en nuestra intervención de cuidados? Un poco para compartir esta reflexión, voy a dar como 3 pasos. Primer paso, decir, estamos en tiempos de cuidados. No quiero forzar, pero precisamente este día, donde estamos recordando a las víctimas, ¿no? Una de las preguntas que le hacían los medios de comunicación a las víctimas y a los familiares, ¿os habéis sentido cuidados? ¿Se ha hecho justicia? ¿No? Ha sido una pregunta que ha estado ahí y que tenemos que también tener presente nosotros. ¿Dónde poner el acento? Estamos, decía en la primera parte, vamos a hablar de tiempos de cuidado. Para partir de algo importante, y es, vivimos en una sociedad herida. Todos somos vulnerables. Y el Papa Francisco nos ha hecho una gran propuesta. La cultura del cuidado. En segundo lugar, en la segunda parte, beberemos de las fuentes del cuidado. ¿Dónde bebemos? Los agentes de caridad para aprender a cuidar. Y para cuidarnos. ¿Cuáles son las fuentes? En un tercer momento, pues señalaré algunas claves de por dónde entiendo yo que Cáritas puede ser una comunidad de cuidado. ¿Me he explicado, verdad? Bueno, dicho eso, en un primer momento, pues, tiempos de cuidado, otra forma de estar en el mundo. Vivimos, decía antes, en un mundo herido, lleno de sombras, que obstaculizan el desarrollo de esa invitación que ha hecho también el Papa Francisco a vivir una fraternidad abierta y universal. Un mundo con muchas sombras, alimentadas por las injusticias y que dejan a muchas personas heridas en el camino. Muchas de esas personas heridas nos encontramos nosotros en el día a día. Cuando se acercan aquí a esta casa y a esta sede, o en las Cáritas parroquiales. Yo que estoy, como decía Josito, en la parroquia de las Angustias, pues también soy consciente de cuántas personas nos llegan con heridas, ¿no? Vivimos en un mundo ensombrecido por los conflictos y las guerras. Hoy se nos decía 193 muertos por el atentado terrorista, más de 31.000 en la frontera de Gaza. Hoy, como madrileños, como españoles, miramos nuestra realidad y nos duele. Lo decía también el arzobispo, ¿verdad? En la Eucaristía, lo decía el cardenal, cómo nos duele esa situación. Hoy, decía él, hay fechas que se graban en el corazón, pero no podemos dejar de mirar más allá, precisamente porque nuestra mirada quiere ser amplia, quiere ser universal. Formamos parte de una sociedad marcada por tensiones, polarizaciones sociales, políticas, también marcada por desigualdades territoriales. El drama de las migraciones nos interpela y ponen en evidencia las falacias de la globalización. Millones de personas se ven obligadas a migrar por diversas circunstancias. Por la pobreza, los desastres naturales, las guerras, la falta de derechos humanos. Vivimos en un mundo que lamentablemente descuida
descuida la casa común y nos somete a todos a esos grandes impactos de la crisis ecológica y el cambio climático. Como insistía el Papa también en Laudate Deum, de, bueno, si queremos seguir negándolo, pues que se niegue, pero las evidencias están ahí. Si aterrizamos en nuestro país, pues tras la pandemia, la guerra de Ucrania, la de Gaza, la movilidad humana, la evolución de los costes energéticos, la inflación, hace que la realidad de la pobreza y la exclusión sea cada día más difícil, y no solo eso, sino más desesperanzada. ¿Cuánta gente nos llega muy derrotada? Claro, eso nos lleva a pensar que estamos en una sociedad necesitada de cuidados. Quizás ya me lo habéis escuchado alguna vez, pero no me canso de repetirlo porque cada día estoy más convencido de ello. Una sociedad que se configura en lo que yo le llamo las 3D. La D de descuido, la D de desconexión, la D de desvinculación. Y que creo que está detrás, de fondo, de todo esto. La D de descuido. Existe, yo creo, una primera relación de descuido con nosotros mismos. Se vive volcado sobre uno mismo, pero para buscar muchas veces la satisfacción de los deseos, confundiendo estos deseos con las necesidades. Las necesidades no son tantas, los deseos infinitos. Y como no siempre podemos lograrlo, muchas frustraciones vienen por ahí. También hay un descuido en las relaciones interpersonales, llevándonos al individualismo y a considerar esas relaciones pues como un intercambio. Te doy si tú me das. Por cierto, a veces esas relaciones de descuido están también en la misma familia. Y en tercer lugar, pues como decía antes, vivimos descuidados o descuidando la casa común, la naturaleza. Pareciera que en muchas ocasiones nos comportamos como depredadores. Desde ahí también nos planteamos una segunda D, la D de la desconexión. A ese descuido le acompaña la desconexión, pues por ejemplo, ante las instituciones, las tradiciones, las costumbres, en algunos casos como consecuencia de otra D, desconfianza, o si queréis, la desafección, el divorcio, por ejemplo, ante la institución política, ante la clase política. Pero también como sociedad vemos que hay una gran desconexión, por ejemplo, con la institución iglesia, ¿no? Y que muchos que se llaman creyentes dicen creer sin pertenecer. No necesitan la mediación de una institución, ¿sí? Esa desconexión también está presente. Y hay una tercera D que para mí es fundamental y que está de base en las otras dos, y es la desvinculación. Impera la desvinculación social, la fragilidad de las relaciones en la que se corre el riesgo de sustituir las relaciones por las conexiones, el vínculo por el contacto. Podemos tener muchos amigos en Facebook, en Instagram, ahora ya no es Twitter, es X, ¿no? Y nos cuesta relacionarnos con las personas, en el tú a tú, en el encuentro cotidiano. Las redes sociales hacen posible la máxima socialidad, pero no garantizan un mínimo de comunidad para vivir. Un mínimo de comunidad donde uno se siente parte y perteneciente. Claro, cuando uno se desvincula, no siente el barrio, no siente la ciudad, no siente la iglesia como parte tuya. Eso nos lleva también a pensar, cuando uno vive desvinculado, no siente lo que le pasa al otro, al vulnerable, como algo suyo, como algo que le corresponde. No se siente responsable. Con lo cual yo creo que como sociedad tenemos ahí un grave peligro, ¿no? Yo creo que la gente es buena y que la gente es solidaria. Incluso me atrevería a decir, es gente buena y solidaria por naturaleza. Pero la falta de vínculo obstaculiza. Porque no logra que nos sintamos responsables de los otros. Desde ahí, pues,
Dice la Biblia que cuando hay tantas relaciones que se descuidan, la vida está en peligro. Y los vínculos, la vida subsiste donde hay vínculos, donde hay comunión, donde hay fraternidad, dice el Papa Francisco. Por eso, me gusta también decir que frente a la ideología de la desvinculación, es necesaria la revinculación. ¿En qué medida también nos tenemos que pensar cómo Cáritas somos capaces de crear vínculos? ¿Cómo podemos ayudar a revincular una sociedad tan desvinculada? Marcada por ese individualismo, por esos descuidos, por esos intereses en las relaciones. Bien, ahí es donde nace también la propuesta del Papa Francisco frente a la desvinculación y la propuesta de la cultura del encuentro y la cultura del cuidado. Un punto de partida antropológico. Lo que caracteriza al ser humano no es su fortaleza, sino su fragilidad. No es su poder, sino su debilidad. El ser humano somos fundamentalmente, constitutivamente, vulnerables. El ser humano no sobrevive sin cuidados. El ser humano es interdependiente, necesita de otros para la vida. La vulnerabilidad que nos habita. Lo vulnerables que somos. Y si somos vulnerables, quiere decir que somos hijos, hijas de cuidados. Hijas del cuidado, porque nacemos carentes y necesitados de atención. El cuidado acompaña al ser humano en su peregrinaje a lo largo de toda la vida, permanente compañía. Cuando digo yo soy, he de tener en cuenta que yo soy los cuidados que he recibido. Soy el fruto de esos cuidados acogidos y de aquellos otros entregados a lo largo de una existencia dinámica. El cuidado, por tanto, me parece a mí que no es una opción, sino que es un dato constitutivo de nuestra propia antropología. Soy los cuidados que he recibido. Soy los cariños que me han dado. Otra cosa será que luego he currado, he trabajado, he luchado, pero sin los cuidados, uno es lo que luchas en tu vida y lo que te quiere. Y precisamente porque te quieren, te capacitas para luchar, ¿verdad? Somos hijos e hijas del cuidado. Sin embargo, dice Fratelli Tutti, hemos crecido en este mundo, en esta sociedad, en muchos aspectos, pero seguimos siendo analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestra sociedad. Dice él, y esos son los síntomas de una sociedad enferma, una sociedad herida, que busca construirse de espaldas al dolor. Me parecen muy certeras estas palabras del Papa. Una sociedad enferma que a veces pretende construirse al margen del dolor. En ese contexto es la propuesta de la cultura del cuidado. La cultura del cuidado para erradicar la indiferencia, el rechazo y la confrontación que suele prevalecer hoy día. Una cultura que impregne la sociedad. ¿Sí? Pues por ahí nos situamos, en estos tiempos de cuidados. Somos valiosos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, cada persona es muy valiosa por ser persona, pero al mismo tiempo somos frágiles. Y precisamente por ser frágiles también somos valiosos. Como esas vajillas de porcelana, ¿verdad? Que son valiosas, porque son hermosísimas. Pero hay que tener siempre un cuidado
que no se nos caiga, cualquier toquecito la estropea, ¿sí? Es valiosa también porque es frágil. No solamente porque sea hermosa y costosísima. Sobre todo si es de la Cartuja. ¿No? Así somos. Lo vulnerables que somos. Y ante esa vulnerabilidad que tenemos que acoger y abrazar, porque no podemos renunciar a ella, va en nuestro ser. La gran propuesta, que para mí es una de las grandes propuestas pastorales de este pontificado del Papa Francisco, la cultura del cuidado. ¿Dónde bebemos esa cultura del cuidado? ¿Dónde aprendemos a cuidar? En primer lugar, en la familia, ¿no es así? Aprendemos a cuidar en la experiencia de habernos sentido amados y cuidados. Decía antes, somos los cuidados que hemos recibido. Es ahí donde aprendemos en primer lugar a cuidar a otros. Pero también los cristianos tenemos razones suficientes y encontramos grandes motivaciones en la fe en el Dios en quien creemos. El Dios de los cuidados. Y ahí me voy a centrar ahora. El Dios todo cuidadoso, origen de los cuidados. Estuve en Sevilla, en Dos Hermanas, con una congregación este fin de semana. Participaban también religiosos, eran misioneros de la doctrina cristiana, participaban también seglares, y había algún bebé, había dos matrimonios jóvenes con bebé, ¿no? Cuando les puse este dibujo les gustó mucho. Decía, anda, si Dios también lleva un cochecito como yo. ¿Eh? Son de esos dibujos de Fano que me parecen tan acertados. La Biblia presenta a Dios como el origen de la vocación humana al cuidado. Algunos teólogos hablan no tanto del Dios todopoderoso, sino del Dios todo cuidadoso. Incluso algunos también le llaman el todo cariñoso. ¿Por qué? Porque este término no evita el poder de Dios en la creación, pero sobre todo lo sitúa adecuadamente en la órbita de la protección y el amparo, del cuidado del mundo y el cuidado de quienes lo habitamos, este mundo. El Dios creador también cuida de sus criaturas, especialmente del ser humano, a quien otorga esa máxima dignidad por ser creado a su imagen y semejanza. Los profetas recordarán constantemente ese cuidado de Dios. Él es un Dios que nos cuida con mayor atención a quien más lo requiere y nos enseña a cuidar. El libro del Génesis revela desde el principio la importancia del cuidado en el proyecto de Dios por la humanidad. Recordáis el relato de la creación, ¿verdad? Y Dios colocó a Adán y Eva, al ser humano, lo colocó en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que lo guardara y lo cultivara. Hay ahí una imagen que a mí me encanta. ¿Quiénes somos sino jardineros custodios? Jardineros, jardineras. Esa imagen me parece que es potente, ¿no? Así nos sueña Dios. Nos entrega su creación para que la cuidemos y la cultivemos. Y eso nos sitúa también en medio de la creación. Nos sitúa como criaturas, es decir, seres vulnerables, imperfectos, inacabados, seres recibidos, seres temporales, pero además nos sitúa como co-creadores, para cuidar y recrear su creación. En la Biblia encontramos algunas metáforas que también me parecen muy significativas para hablar del Dios de los cuidados, el Dios
cuidadoso. Una es la del pastor. La imagen del Dios pastor, que apacienta, vela y busca a las ovejas. Yo mismo buscaré mi rebaño, lo cuidaré, como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo. El Dios pastor. Otra metáfora es la del Dios viñador, que realiza una serie de acciones dirigidas a capacitar su viña, el pueblo de Dios, para que dé frutos. La cava, la poda, espera en ella, ¿sí?, para que dé los frutos que debe dar. También podría ser esa imagen de lo que hacemos también nosotros, ¿no? Esa intervención positiva en la vida de las personas que potencia sus capacidades, sus virtualidades, sus posibilidades, permitiendo que lleguen a dar de sí todo lo que puedan dar de sí. Del Dios viñador se entiende que los agentes de caridad seamos también viñadores. Viñadores. Y cómo no, esa imagen del Dios progenitor, padre, madre, del pueblo que como tal actúa. Lo ama, lo enseña a andar, lo lleva en brazos, lo cuida con cuerdas de humanidad, con lazos de amor. Y qué bonito eso, ¿no? Nunca podré olvidarme de ti. Grabado te llevo en la palma de mis manos. No son las palmas de las manos la órbita de la caricia y del cuidado. ¿No es así? ¿No utilizamos nuestras palmas de las manos para acariciar, para cuidar? Alguna vez que otra lo he contado, ¿no? Me tocó acompañar en un momento determinado de mi vida a mi madre enferma de Alzheimer. Y como tal, pues me tocó cambiarle los pañales. Con qué cuidado, con qué ternura. ¿Cuánto me decían a mí aquellos pañales, aquellas situaciones? Seguro que he invertido en usar mis manos en muchas cosas. Algunas quizás no tan buenas. Pero aquellas ocasiones fueron de las mejores. Te llevo, dice Dios, grabado en la palma de mis manos. Es la imagen del Dios todo cuidadoso. Del Dios de los cuidados. Si nos fijamos en Jesús, Jesús es la encarnación de la misericordia de Dios. Con lo cual, la vida y el ministerio de Jesús encarnan el punto culminante de la revelación del amor cuidadoso del Padre por la humanidad. Cuando los evangelios resumen su acción, su vida, la vida de Jesús, fijaros, siempre lo ponen en referencia a los enfermos, a los pecadores, ¿verdad?, a los pobres, siempre en referencia, en atención a ellos, y haciendo siempre referencia a su compasión. Así se acerca a los enfermos y los cura, perdona a los pecadores y les da una vida nueva. Se acerca a los enfermos. Él es el buen pastor que cuida de las ovejas. El buen samaritano que se inclina ante el hombre herido, vendando sus heridas y ocupándose de él, ocupándose de los cuidados que necesita el herido del camino. Toda la actividad de Jesús, toda esa actividad evangelizadora, está orientada, por tanto, a curar, cuidar, liberar y mejorar la vida, poniendo siempre a las personas en el horizonte del amor de Dios. Pero para poner a las personas en el horizonte del amor de Dios,
es necesario cuidarlas, curarlas, acompañarlas, liberarlas. Yo he venido, decía él, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ayer en el Evangelio de la misa, ¿verdad? Escuchábamos, tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo. Es decir, Jesús es el regalo que Dios hizo al mundo para que el mundo tuviera vida. ¿Por qué no vino a condenar? También lo decía ayer el Evangelio, sino a dar vida. Por eso me gusta pensar que Jesús es la mano que Dios nos tiende, la mano que Dios tiende a cada ser humano. ¿Y quiénes somos nosotros? Sino también esas manos, para coger, levantar, acariciar, acompañar. Y a veces manos unidas para luchar contra las injusticias. Lo diré más tarde. La parábola del buen samaritano es un icono iluminador de los cuidados. Cómo situarse ante quienes están al costado de la vida. Fratelli Tutti advierte que cada día nos encontramos en la opción de ser buenos samaritanos o ser viajeros indiferentes. Ver, dejarse afectar, ser cercano, estar disponible, abrirse a la sorpresa del herido, son actitudes fundamentales para el cuidado samaritano. Encargarse de cuidar al herido, después de realizarle los primeros auxilios, supone, si cabe, una mayor responsabilidad. Implica buscar una solución a su situación. Cuando hablamos de los heridos por la exclusión social, estamos hablando también de buscar una solución estructural al gran problema de la exclusión. En ese sentido, la parábola no se queda solamente en la caridad asistencial, sino que nos invita a la caridad política, a que resurja la vocación del ser ciudadanos de este mundo, encaminados a la prosecución del bien común. O dicho de otra manera, en palabras del Papa Francisco, la parábola del buen samaritano nos invita a ser parte activa en la rehabilitación de un mundo herido como el nuestro. Dice el Papa Francisco, ante las realidades que nos toca vivir y acompañar, no podemos ser meros espectadores, ¿verdad? No podemos ser como los espectadores en la plaza de toros. Vosotros sabéis cómo actúan, ¿no? Si les gusta la faena, aplaude. Si no les gusta, silban. Pero ninguno se tira al ruedo. Son los espectadores, ¿verdad? No podemos ser como los espectadores en la plaza de toros. Tampoco podemos ser meros críticos que vamos por la vida diciendo que mal está todo y qué mal lo hacen los otros. Los que nos gobiernan, los del ayuntamiento, los servicios sociales, ¿no? Las ONG. No podemos ir tampoco así, como meros críticos. Dice el Papa, tenemos capacidad suficiente para hacer transformaciones sociales. Por eso estamos llamados a ser parte activa en el auxilio y rehabilitación de una sociedad herida como la nuestra. ¿No es ese también una de las tareas de Cáritas? Parte activa en la sociedad, para rehabilitar, para curar, para acompañar, para rescatar, para dar vida. La parábola nos ayuda también a descubrir lo que yo le llamo el cosmopolitismo samaritano. Es decir, al amor no le importa si el hermano herido es de acá o de allá. Porque el amor rompe cadenas que nos aíslan y separan. El amor
siempre tiende puentes. Mira, el amor no entiende de fronteras. Solo entiende de compasión y de dignidad. En una ocasión me dijeron, bueno, pero primero los nuestros. Y yo pregunté, ¿quiénes son los nuestros? ¿Quiénes son los nuestros? ¿Los de acá? ¿Los de allá? Los nuestros son todos los hijos de Dios. ¿Son todos? ¿Sí? Por eso, la parábola también nos ayuda a descubrir esa dimensión universal de la caridad y nos ayuda a pensar y a gestar un mundo abierto desde un corazón abierto al mundo. Pero también hemos de tener claro una cosa, que esto de la caridad no es de francotiradores. La caridad es algo personal. Nadie la puede vivir por ti. Nadie puede ayudar por ti si tú no lo haces y te corresponde, ¿verdad? La caridad es personal, pero nunca individualista. El samaritano contó con el posadero. En ese sentido, la parábola nos muestra iniciativas para construir comunidades samaritanas y cuidadosas, formadas por hombres y mujeres que se hacen cargo de la fragilidad de los demás, se hacen prójimos, levantan, rehabilitan a los caídos, trabajan por el bien común para evitar una sociedad en exclusión. Necesitó el buen samaritano del posadero, ¿verdad? Y necesitó de la posada. La posada está haciendo referencia también a la caridad organizada, a la acción social estructurada, institucionalizada. La caridad, la parábola en ese sentido está haciendo también alusión a la comunidad. A la comunidad. Así es. Decía Benedicto XVI, ¿no?, que estamos llamados a vivir esa caridad personal y comunitariamente. Ser comunidad de amor y ser comunidad de cuidados. La Iglesia, posada y casa de misericordia. No falta en el Evangelio el mandato explícito del Señor: amarnos y cuidarnos los unos a los otros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Perfectamente podríamos decir, ¿verdad? Este es mi mandamiento, que os cuidéis unos a otros como yo os he cuidado. Es más, amar implica cuidar del otro con gestos y actitudes concretos de servicio, como había hecho Jesús, agachándose y lavando los pies a sus discípulos. Con lo cual, estamos invitados a ser esa comunidad de cuidados, a convocar y encontrarnos en un nosotros que sea más fuerte que la mera suma de acciones individuales. Y crecemos en la conciencia del nosotros cuando nos desvivimos en el mutuo cuidado y nos entregamos en el compartir. Mira, yo me he ido dando cuenta a lo largo de mi vida, sobre todo donde más aprendí, que fue en los barrios marginales, ¿no?, que hoy día, para que unos puedan sobrevivir, otros se tienen que desvivir. Para que unos puedan sobrevivir, otros tenemos que desvivirnos. ¿No es eso una versión caritativa del grano de trigo? ¿No es eso una versión de nadie tiene mayor amor que el que da la vida? Desvivirse, gastarse para que otros sobrevivan y vivan. ¿Cómo nos configuramos como comunidad de cuidado? Pues yo entiendo que es una comunidad fraterna,
compuesta por hermanos que se acogen recíprocamente, una comunidad misionera que sale a llevar la luz del Evangelio a todos, pero especialmente, como dice Francisco, a las periferias, ¿no? A las periferias sociales, existenciales, geográficas. Una comunidad samaritana, siempre dispuesta a ensanchar el espacio de su tienda para acoger a todos. Una comunidad profética formada por testigos del cuidado que cuidan y denuncian las injusticias y las desigualdades sociales. Una comunidad transformadora, liberadora de las personas y de los pueblos, promotora de dignidad y desarrollo integral, promotora de otro modelo de sociedad. Una comunidad sinodal que se hace compañera de camino de los más pobres y con toda la creación, ensanchando su tienda, siendo hospital de campaña, incrementando los cuidadores, aliándose con otros, favoreciendo el cuidado comunitario. En definitiva, una comunidad esperanzadora, que despierta esperanza allí donde esa esperanza se ve ahogada por las condiciones existenciales difíciles. Así entiendo yo Cáritas como una comunidad de cuidados. Con lo cual vamos a tener que cuidar, dicho de otra manera, la fraternidad. Vamos a tener que cuidar nuestras salidas, esa salida misionera a las periferias, el ser y el tener un rostro samaritano de iglesia, aprender a cuidar y también a denunciar cuando es preciso para transformar la realidad. Y sin olvidar que los más pobres son compañeros de camino. Son compañeros de camino, con quienes compartimos camino. Cuando hablamos de acompañamiento, estamos hablando de hacer camino compartido. ¿Y por dónde transitar esta cultura del cuidado? ¿Por qué vías? ¿Qué claves? A mí me parece que una clave fundamental es la del cuidado de uno mismo. Voy a señalar ahí unas cuantas claves. Una primera es el cuidado de uno mismo. El cuidado de uno mismo es aquello que en buena parte me permite cuidar mejor de los demás. El autocuidado, lejos de ejercer esa suerte de amor propio, que solo se mira uno a sí mismo y busca su propia salvación, el autocuidado más bien es una llamada de amor a uno mismo que no se queda clausurado en el mí mismo, sino que se abre en una adecuada apertura al otro. Si el amor no está en tu vida, ¿cómo lo vas a ofrecer? No sabemos eso muy bien de nadie da lo que no tiene. ¿No es así? La expresión de ese cuidado es aprender a acogerse a uno mismo. Acogerse es quererse con las capacidades y limitaciones que nos acompañan. Al acogernos nos cuidamos. Por tanto, cuidarse tiene que ver con aquellas necesidades que humanizan nuestro vivir diario, sin confundirla con los deseos. Decía antes que una de las claves del descuido es confundir necesidades con deseos. Aprender a cuidarse es saber distinguir los deseos de las necesidades. El cuidarse ha de ser, por tanto, integral, es decir, cuidar el cuerpo y el espíritu. Cuidar el cuerpo genera mayor salud, ¿verdad? Bienestar. Cuidar el espíritu es cuidar lo que nos anima, nos motiva y nos impulsa. En el fondo, el autocuidado tiene que ver con una diapositiva que yo ponía ahí atrás, que era abrazar la propia fragilidad. Y eso va a marcar todo, también nuestro ser voluntarios y voluntarias, nuestro ser contratados en Cáritas. A la hora de tomar decisiones como directivos, nunca podremos olvidar que los que tomamos decisiones
somos frágiles y tenemos nuestras heridas. Nunca podremos olvidar que los que trabajamos al servicio con procesos itinerarios de inserción, de empleo o de lo que sea, somos frágiles. Y nunca podemos olvidar que cuando estamos acompañando personas, nuestra Cáritas parroquial, aquellos mismos que cuidamos, los que cuidamos, necesitamos de cuidados. Porque si no pareciera que somos superhombres y supermujeres, ¿sí?, que queremos arreglarle la vida a los demás y los convertimos en objeto de nuestra acción, en satisfacción de nuestra necesidad de hacer buenas obras. Y no es eso. Cuidarse. Cuidar, decía, en el cuerpo y en el espíritu, para tener salud y bienestar, para saber por qué y para qué estamos ahí. Las razones y los motivos. Una segunda clave es el cuidado de los otros, de los vulnerables. Y aquí también quiero hacer un inciso. Si todos somos vulnerables, también los compañeros de camino lo son. ¿Sí? Y el equipo de la Cáritas parroquial necesitamos cuidarnos mutuamente. Y el equipo de no sé qué programa o área de Cáritas necesita cuidarse. Y el equipo directivo necesita cuidados. Cuando voy a algunas Cáritas diocesanas o en los servicios generales de Cáritas española, ¿no? Y alguna vez que otra he hablado pues, del código ético, del código de conducta, estas cosas, ¿no? Yo digo, bueno, la gente me dice que todos necesitéis que los directivos cuidemos. Y lleváis razón. Pero yo siempre me pregunto, ¿y a mí quién me cuida? ¿Y a mí quién me cuida? Que también necesito cuidados. Con lo cual yo apuesto por esa palabra, ¿no?, que me parece mucho más amplia. Cuidándonos. Cuidándonos. Desde ahí entendemos el cuidado de los más vulnerables. Todos estamos llamados, dice Francisco, a cuidar a los más frágiles de la tierra. El rostro del otro, especialmente del vulnerable, se me impone y exige de mí una respuesta. Cuidar es estar ahí para que el otro perciba que estoy. También la experiencia me ha dicho que en algunas ocasiones lo único que cabe es estar. Estar. Cuando estaba en los barrios marginales en Badajoz, muchas veces me preguntaba, ¿y qué pinto yo aquí? ¿Qué pinto en este barrio, con estas realidades tan desestructuradas, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuántas veces me preguntaba, ¿y qué se puede hacer cuando no se puede hacer nada? Bueno, esas son preguntas que yo me hago de vez en cuando, ¿no? Pero la digo, porque puedo y me da la gana. Estar. A veces solamente se puede estar, pues. El otro tiene que percibir en el cuidado que estoy a su lado. Reconociéndole como persona, como ser singular, con sus debilidades y con sus posibilidades. La palabra clave del cuidado, por supuesto, la conocemos, que es el acompañamiento. El cuidado significa acompañar allí donde la persona está, donde la persona sufre. Entendemos por acompañamiento ese establecimiento del vínculo con la persona que implica estar al lado y de parte, caminar juntas. El acompañamiento y el cuidado, por tanto, requieren algo que insistimos mucho en Cáritas, ese enfoque de capacidades. Creer en las posibilidades de las personas. Si cuando iniciamos una intervención damos a alguien por perdido, sobre el resto. Si lo damos por perdido absolutamente, sobre el resto de cada uno. Otra cosa es que podamos llegar hasta donde lleguemos.
Pero si lo damos por perdido, ¿verdad? A mí me parece, lo suelo también decir de vez en cuando, que las personas, por muy rotas que sean, son imperdibles. Porque lo son para Dios. En una ocasión, pues, corrí la tentación, o viví la tentación, de dar a algunas personas por perdidas. Y fue de mis grandes errores. Habiendo sido el delegado de Cáritas Diocesana, estar en un barrio marginal, ser el párroco, y di a personas por perdidas. Ese es un caso perdido. Que no insistáis. Y el Señor me recordó, cuidado, cuidado, Vicente, que a ver si cuando tú estás dando a esa chica por perdida, yo la sigo buscando. Eso ha sido también de mis grandes aprendizajes, ¿no? En esto del cuidado. Aprender a cuidar pasa también por confiar en las posibilidades y capacidades. Sin ser ingenuos, ¿eh? Llegar hasta donde pueda dar, decía antes. Hasta ahí. La intervención social, el acompañamiento, ha de realizarse desde la propia vulnerabilidad. ¿Cómo suena eso? Hablando de los cuidados, del sanador herido. Del sanador herido. Cuidamos y acompañamos desde la propia vulnerabilidad. Porque de lo que se trata no es que yo, que estoy bien, te ayudo, te cuido a ti que estás mal. Yo, que tengo mis cosas, mis problemas, mis dificultades, camino contigo. Que también tienes tus cosas y tus necesidades. Mirad, la mirada hace mucho, ¿eh? Yo sé que lo que estoy diciendo no resuelve los itinerarios de inserción, pero sí creo que ayuda a situarnos de otra manera. No es yo que estoy bien, yo que sé, yo que puedo, te enseño a ti que ni sabes, ni tienes, ni puedes. No es eso. Y siempre tendremos que tener mucho cuidado para no caer en ese descuido. En la intervención social, cuidar es trabajar por el reconocimiento y la dignidad de las personas y sus derechos. Porque una cosa es que todos seamos vulnerables, ¿verdad? Y otra es ser vulnerados. Todos vulnerables, pero algunos son vulnerados en sus derechos. No podemos olvidar que la fragilidad reclama amparo, ayuda y cuidado, pero la vulneración exige reparación, sanación y transformación. El cuidado es cosa de justicia. Es cosa de justicia. Y eso nos lleva a hablar del cuidado del bien común. Una auténtica fe siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, dice Evangelii Gaudium. Los cristianos estamos llamados a implicarnos en la tarea de construir nuestra sociedad y para eso hemos de avanzar en la participación y el compromiso en lo social y en lo público. Cuando alguien preguntó, ¿y los cristianos en la vida pública? Le contestaron, esa cofradía de los ausentes. Esa cofradía de los ausentes. La irrupción del grito de la tierra, junto con el grito de los pobres, hace necesaria una ciudadanía ecosocial que ponga la vida en el centro y sea capaz de armonizar la lucha por la justicia con el cuidado tierno de los vulnerables. Cuidado y justicia han de caminar de la mano para construir una sociedad más humana, al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. Y cuando hablamos de trabajar por el bien común, estamos hablando de cuidar nuestros pueblos, de cuidar nuestros barrios, de cuidar nuestras instituciones,
Esas instituciones que estructuran jurídica, civil, política, culturalmente la vida social. No cabe duda de que necesitamos regulaciones más justas, necesitamos instituciones más flexibles, ¿verdad? Necesitamos estructuras más solidarias. Pues hay que construirlas. Hay que construirlas. Y no podemos esperar a que nos solucionen todo. Como decía el Papa Francisco, seamos parte activa. Digamos lo que tengamos que decir, impliquémonos donde tengamos que implicarnos, para no ser esa cofradía de los ausentes. El servicio y el trabajo por el bien común. Y el cuidado del bien común exige la caridad política. Esa caridad que pretende que las cosas no sigan de la misma manera. La caridad política implica generar procesos sociales de fraternidad y justicia para todos, que permitan modificar las condiciones sociales que provocan sufrimiento. En un foro pregunté, hablando de caridad política, digo, ¿puede ser política la caridad? Y me dijeron la mayoría, no. Y dije yo, sí. Es la caridad que pretende que las cosas no continúen como están. El Papa, como es tan hábil a la hora de poner ejemplos, ¿no? Dice, ayudar a una persona a atravesar un arroyo, una persona mayor, por ejemplo, es una obra de caridad. Dice, pero si nos unimos y reivindicamos que se construya un puente y pueda pasar él por sí solo, ¿es una obra de caridad? ¿De caridad política? ¿Qué es caridad política? Construir puentes. Caridad política. Hay dos propuestas, no me voy a detener porque ya voy mal de tiempo, ¿verdad? Sí. Se veía venir. Si es que tengo una facilidad para hablar. Pero trabajar por el bien común hoy transita por promover esa sociedad de los cuidados, ¿verdad? De la que tanto se habla, de poner el cuidado en el centro, donde no solamente intervenga la familia, el Estado, el mercado, sino también la misma comunidad. Una ocasión vino alguien a la parroquia, una persona mayor, a decirnos, ¿alguien me puede acompañar al médico? Espero un diagnóstico y me da miedo ir sola. No tenía problemas económicos, una buena pensión, una buena casa, pero vivía en soledad. ¿Cómo construimos la sociedad de los cuidados? ¿Verdad? ¿Qué papel puede tener las comunidades cristianas? Cáritas, alentando a la comunidad cristiana para cuidar. ¿No? Como actor social en la sociedad de los cuidados. De ahí también la cultura del encuentro, ¿no? Que nos tiene que llevar en estos momentos a superar actitudes racistas, a buscar la igualdad de oportunidades, a reconocer la riqueza de la pluralidad cultural del otro, a crear comunidades acogedoras. Esto es una parroquia de Madrid, hablando de las propuestas del Papa Francisco para renovar una parroquia. Y después de hablar mucho tiempo, ¿no? En el momento de preguntas y eso, una chica migrante dijo, vengo todos los domingos a misa, pero jamás me he tomado un café con nadie de la parroquia. Forma parte de lo más grande que la asamblea celebrativa de la Eucaristía. Y nos falta cómo construimos esa cultura del encuentro. ¿Y qué lugar de Cáritas? ¿Cuál es el lugar de Cáritas? Como motor de la sociedad de los cuidados, de la cultura del encuentro. Cáritas como motor de impulso. Desde ahí, pues, el cuidado de la casa común. Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos de nosotros mismos. Y termino. Una espiritualidad que anima y motiva el cuidado. El origen de todo cuidado lo encontramos como creyentes, en la experiencia del Padre que cuida de todos sus hijos con ternura y misericordia. La espiritualidad que motiva el cuidado se fundamenta en esa llamada también a la fraternidad, en esa doble apertura. Apertura a Dios y desde Dios
apertura al hermano. Una espiritualidad del cuidado supone ahondar en la vocación de participar en el plan creador y cuidador de Dios. Y complementariamente incluye una espiritualidad de la fragilidad, que reconoce la propia vulnerabilidad y la vive como un don. ¡Jo! ¡Qué fácil es decir! Estaba yo este fin de semana con religiosas y algunas mayores. Y me decían, si yo sé que no soy la misma, pero ¿cuánto me cuesta aceptar? Con lo que yo he sido. Con lo que yo he mandado. ¿Sí? Y aprender a vivir la fragilidad también como un don para el que cuida. Os decía antes lo de los pañales, ¿no? Lamentablemente hubiera preferido que no hubiera sido así, tener que cuidar a mi madre de esa manera, pero era inevitable. Me tenía que tocar antes o después, como a cada uno de nosotros nos ha tocado, y si no a nuestra madre, a nuestros hijos, y si no a nuestros hermanos, a quien sea, ¿verdad? Pero ¿cuánto aprendí yo? Fue su fragilidad un don en mi vida y en mi ministerio. Eso de encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, lo veía reflejado en ella. Una niña envuelta en pañales. La espiritualidad del cuidado te ayuda a descubrir que tenemos que cuidar al otro, pero te ayuda también a profundizar en la propia vulnerabilidad como un don. Por eso es una espiritualidad encarnada, que pone a la persona en el centro. Es una espiritualidad de ojos abiertos y manos extendidas, alimentada por la Eucaristía y alentada por la esperanza. Y termino. ¿Qué es lo que necesita un mundo herido como el nuestro? Pues yo creo que necesita personas saludables, instituciones saludables, que pongan en el centro a las personas, a la casa común y la cuiden. Hemos asistido al comienzo de una nueva época que ha de estar presidida por los cuidados, el tiempo de los cuidados. Y no olvidemos aquellas palabras de Leonardo Bosch. Cuidamos lo que amamos y amamos lo que cuidamos, porque el cuidado salvará la vida, hará justicia a los empobrecidos y rescatará la tierra. Muchas gracias.